¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos suscriptores de la Red Cristiana? Aquí estamos, ya lo ven en pantalla, nuestro queridísimo pastor Emanuel Insfran, así tal como lo vemos ahí en la pantalla, listo para desarrollar el tema de hoy, que tiene que ver con la sanidad de la sangre. Es un tema que nos debe interesar a todos, sin duda alguna. Vamos hasta Paraguay, los saludamos aquí en la distancia desde los Estados Unidos. Qué bueno tenerte nuevamente con nosotros en la Red Cristiana, pastor, con su tereré ahí delicioso, frito, refrescante. ¿Cómo estás, pastor? Bendiciones, ¿cómo vas? Hola Iván, ¿qué tal? Un abrazo grande también a Claudia y a todo el equipo y a todos los oyentes. Estamos en victoria, estamos bendecidos. Este tema de la sangre me encanta porque hemos visto tantos milagros del Señor en la sangre y por eso me apasiona. Me apasiona, Iván, porque el Señor siempre tiene su palabra para que podamos recibir una respuesta a nuestras oraciones. Amén, amén, amén. Bueno, pastor, estamos listos para escucharte y cómo comenzar con este tema de la sanidad de la sangre. Y por favor, presten atención. Es un tema de interés general, sin duda alguna. Así que, pastor, te escuchamos. Amén. Bueno, la sangre, yo le he estudiado la sangre, Iván. Hemos tenido casos de enfermedades en la sangre y habíamos orado y no recibían la sanidad, no recibían el milagro. Entonces, la gente que tenía azúcar, colesterol, la gente que tenía VIH, seguían con esa enfermedad. Orábamos, pero no pasaba nada. El Señor dice en su palabra, y oraron y no recibieron porque oraron mal. Porque hay formas como orar. Usted puede decir, y yo era uno de los que decía, pero ¿cómo? O sea, no entiendo esa parte, como si Dios es Dios todopoderoso, Él conoce nuestro corazón, Él sabe todo, sabe nuestra necesidad y un montón de cosas, pero esa parte el Señor dijo que íbamos a recibir nuestro milagro cuando orábamos correctamente, cuando recibíamos la revelación. Entonces entendemos que hay una revelación ahí y un misterio. Dios es un misterio y se hace revelar a los que Él quiere. Entonces en este tiempo Dios ha revelado cómo sanar de la sangre. Tenemos que entender que cada parte del cuerpo funciona diferente. La médula ósea que está colocada en el pecho, en este lugar, nosotros tenemos un hueso que se llama la médula ósea. Y de la médula ósea es donde se regenera la sangre, o sea, donde nace la sangre, donde se genera la sangre y de ahí emana la sangre. Entonces, la sangre, Iván, tiene una forma como recibir esa sanidad. Por decirte, si yo quiero recibir un milagro de los huesos, yo tengo que ir a la palabra. ¿Qué me dice la palabra? Vemos que una enfermedad de los huesos, David estaba enfermo de los huesos por falta de confesar sus pecados, Salmo 51, confesó sus pecados y él quedó sano de esos huesos. Jeremías, vemos que el fuego del Espíritu sana los huesos. Dice Jeremías, en el libro de Jeremías, habla Jeremías que él tuvo que buscar a Dios, humillar su corazón en Jeremías 29 y dice que el fuego de Dios fue más fuerte que él, que entró hasta sus huesos. Entonces, Jeremías hablaba que el fuego llegaba a los huesos. Entonces, cuando yo estoy enfermo de los huesos, confieso mi pecado y declaro, proclamo que el fuego llega hasta mis huesos. Entonces, ahí es donde yo recibo ese milagro, la sangre de Cristo, porque hay formas y hay tecnología de Dios que Dios manifiesta su palabra, de la cual yo pueda recibir mi milagro. En cada área yo puedo recibir su palabra para recibir mi milagro. Ahora es la sangre. Estoy dando formas, entonces para que podamos entender. Cuando el Señor me dijo, la sangre de mi hijo limpia de toda maldad, y me dio este mensaje en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, la palabra del Señor dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el Señor me empezó a ministrar con esta palabra. La palabra del Señor dice que tenemos que redarguir la palabra. Redarguir es como eso que hace la vaca. La vaca come el coco
traga y a la madrugada la vaca vuelve a sacar el coco y empieza a masticar. Entonces, en ese tiempo de examinar la palabra, el Señor empezó a ministrar. Me dice dos cosas, encontramos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Primer punto, perdonar nuestro pecado. Segundo punto, y limpiarnos de toda maldad. Ahí está el código, Iván. Ahí está el código, Iván. Por decirte, ¿qué es la maldad? En otra versión va a encontrar usted que la maldad habla y limpiarnos de toda iniquidad. O sea, la maldad es una iniquidad y la iniquidad es un pecado, pero es un pecado ya ancestral, ya una herencia de pecado que va pasando de mucho tiempo, muchas generaciones. La palabra del Señor habla en Éxodo capítulo 20, versículo 5, que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, los pecados no confesados de nuestros padres, los pecados de nuestros padres, nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, se vuelven a manifestar en nosotros y se manifiesta muchas veces en conducta o en enfermedades. Entonces, vemos en este caso una enfermedad. Por eso que una persona que va al médico y le dice, tiene azúcar en la sangre, tiene diabetes, y el médico le pregunta, ¿y tu abuela? Le dice, va viendo un patrón y le dice, sí, mi abuela tuvo, mi mamá tuvo y ahora yo tengo. Entonces, una herencia, hay un patrón de herencia. Entonces, ¿dónde está el problema, Iván? El problema está en la sangre, es en el ADN. La sangre es la vida. La sangre es lo que uno recibe, tanto lo bueno, tanto lo malo, está en la sangre. Entonces el Señor empezó a ministrarme estas revelaciones que son, cuando nosotros conocemos la revelación, Dios revela, entonces tenemos la luz de la palabra y es fácil, es como un código, la palabra es como un código. Cuando tú oras con conocimiento, con entendimiento, acontece las cosas, es impresionante. Es impresionante. Entonces el Señor me habló y me dijo, voy a limpiarles de su maldad, pero primero lo voy a perdonar sus pecados. Entonces, vamos a suponer una maldición generacional, una herencia de maldición generacional que ha recibido una persona de azúcar en la sangre. Entonces, ¿cómo puedo sanar esa enfermedad? Primeramente, yo tengo que renunciar a esa maldición generacional. Es como yo puedo tener una herencia de bendiciones, como una casa, una estancia, no sé, una herencia de bendición, o una buena conducta de honestidad que heredé de mis padres, ¿no? O ser justo, ¿no? Entonces, eso es una herencia de bendición, pero también hay herencias de maldición, tanto en la conducta o en las enfermedades. En este caso estamos hablando de la enfermedad. Entonces, ¿cómo voy a ser sano? Primeramente, pidiendo perdón por los pecados de mis ancestros. Si es una herencia, en este caso, si es una herencia de maldición generacional, primeramente pidiendo perdón por los pecados de mis ancestros, buscando la presencia de Dios, una intimidad. El Espíritu de Dios mismo va a traer revelación y voy a empezar a confesar todo tipo de pecado y voy a ponerme en el lugar de mi padre. Lo que hizo Daniel en Daniel 9, Daniel 10, él empezó a ponerse en el lugar del pueblo. Hemos pecado, hemos hecho lo malo. Cuando Daniel no hizo nada, él está diciendo, hemos pecado, hemos hecho lo malo. ¿Por qué? Porque yo soy uno con mis ancestros. Eso es lo que tenemos que entender. Que yo soy uno con mis padres, con mis ancestros, con mis abuelos, con mis tatarabuelos. Entonces, cuando yo confieso esos pecados, Dios limpia y Dios perdona mi pecado. Ahora, una vez que soy perdonado, soy limpiado de mi maldad. Y tercer punto, empiezo a renunciar a esa herencia. Renunciar. Yo renuncio al colesterol que me dejó mi madre. Yo lo renuncio. Yo no lo quiero. En el nombre de Jesús. Entonces yo empiezo a renunciar con mi boca. Ese espíritu de maldición que está en la sangre va a tener que ser cortado. Va a tener que ser cortado porque tú no lo quieres. Yo no lo quiero. Yo lo renuncio. Porque la palabra de Dios dice, porque la verdad de Dios dice, tenemos que entender que la palabra es la verdad. Lo que el doctor te dice es una
una verdad mentirosa, o sea, porque la verdad es la palabra de Dios. El doctor te está diciendo, tienes azúcar, tienes un problema en tu sangre, no sé, tienes VIH, tienes, y es cierto lo que te dice, ahí está, pero yo no lo recibo. ¿Por qué yo no lo recibo? Porque la palabra de Dios me dice que Él ya me sanó, porque Él me perdonó y Él me limpió. Entonces, ¿qué es lo que nos limpia? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. O sea, si yo tengo un problema en la sangre, yo tengo que pelear con la sangre de Cristo. Ahí estamos, esa es la revelación. Mi arma más poderosa es como el espíritu de muerte, Iván. Si el espíritu de muerte me ataca, mi arma más poderosa contra el espíritu de muerte es la sangre de Cristo y el nombre de Jesús, ¿verdad? Todo siempre en el nombre de Jesús, porque ese es el sello del poder, ese es el portal que se abre. Claro. Entonces, yo declaro la sangre de Cristo me limpio, empiezo a luchar, empiezo a declarar esa palabra, y empieza Dios a limpiarte, empieza Dios a limpiar tu médula ósea, empieza Dios a limpiar. Entonces, el código para la sanidad de problemas en la sangre es la sangre de Cristo, Iván. Perfecto, pastor. A ver si vamos entendiendo, o yo por lo menos poquito a poquito, de ciertas cosas. Estos problemas de salud en la sangre de nosotros los seres humanos es sí o sí espiritual, o sea, tiene que ver con lo espiritual. Acabas de hablar de, por ejemplo, esas maldiciones generacionales. Sí. O sea, definitivamente lo heredamos, como cuando vas al doctor y te preguntan lo que acabas de decir, te preguntan ¿y quién en tu familia sufre de lo mismo? Si hay antecedentes familiares, pues creo que la ciencia, en este caso los médicos, pues tienen algunos argumentos, ¿no? Entonces debe haber algo allí. Eso, comenzando por ahí, sí. Entonces, esto tiene que ver con algo espiritual o no, lo de los problemas de sanidad con la sangre. Y el otro punto, tú dices, si confesamos nuestros pecados, y lo dice la palabra, una inquietud que tengo humana, para trasladarla a nombre de los amigos que pasan por aquí por la Red Cristiana, ¿a quién debemos confesarle esos pecados? Para estar claros. Amén, Iván. Primeramente confesamos al Señor, al Dios Todopoderoso, a Jesucristo. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. En la palabra en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, se está refiriendo al Dios de Israel y en el nombre de su Hijo Jesús. El único que murió por nuestro pecado, no hay otro nombre dado a los hombres, dice el Señor, en quien podamos ser salvos. Amén. Puede haber alguien, pastor, que de repente piense o diga lo siguiente, pero es que Dios conoce nuestros corazones. Sí. Dios conoce mi corazón, entonces yo ¿por qué debo confesar pecados si Él sabe cuáles son mis pecados? ¿Qué respondes al respecto, pastor? Vemos, eso era uno de las personas, era yo también, que decía esa palabra, es nuestra humanidad, es nuestra humanidad. Sí. Pero tenemos que entender que los pensamientos de Dios y los caminos de Dios no son nuestros caminos y nuestros pensamientos. Y para eso está la guía de Dios. Usted va a ver algo clave, Iván, para la respuesta que usted me va a dar. Mire, Jesús cuando iba a sanar enfermo, Él nunca sanó a un enfermo sin preguntarle qué tenía. A no ser la sección de la mujer que tocó el manto. Pero era la fe de la mujer que recibió. Pero cuando era Jesús se le acercaba y decía al ciego, ¿qué quiere? Y él sabía que era ciego. Le decía al paralítico, ¿qué quieres? Le decía al leproso, ¿qué quieres? Y él sabía que era leproso, pero él necesitaba escuchar que ellos le pidan. Es importante lo que acabas de decir. ¿Por qué esa necesidad? ¿Por qué la importancia de decir con nuestra boca o de confesar con nuestro corazón el pecado? Claro. Justamente lo que dice en 1 Juan, si confesamos con nuestra boca, porque el registro en el mundo espiritual es la palabra. Usted puede orar con voz baja y no pasa nada. Usted cuando le va a decir a un perro, sal de mi habitación o sal de mi sala, y le tienes que hablar fuerte, porque si usted no le habla, no acontece nada. Es la misma cosa con los espíritus, es la misma cosa con echando fuera demonios. Usted tiene que declarar la palabra. En el mundo espiritual, los cielos y la tierra fueron creados por el poder de la palabra. Y dijo Dios, hagamos. Y dijo Dios, separemos las aguas de la tierra. Y dijo Dios, o sea, Jesús en Juan capítulo 1, versículo 1 al 5,
En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verbo es palabra. En el principio era la palabra y la palabra era Jesús. Y la palabra viva caminó entre los hombres, habitó entre los hombres. Entonces, Dios es palabra, es espíritu. Entonces, Dios se mueve a través de su palabra. Amén. ¿Qué hay del tema? Y obviamente sin entrar en doctrinas ni más faltaba, pero ¿qué hay del tema de cuando alguien confiesa sus pecados a otro ser humano, como nosotros, y dice, mira, es que yo confieso mis pecados a un ser humano? ¿Qué piensas de ello? Sí, depende mucho si el ser humano, si ese ser humano es una persona mayor espiritualmente, quien es maduro para darle un buen consejo y para no divulgar el problema. Por eso es que siempre buscamos un pastor, gente madura, gente ya preparada para dar un consejo. No cuente su problema a cualquier persona. Si usted le puede confesar al hombre, le está confesando al hombre, no le está confesando a Dios. De alguna forma te va a ayudar si es que es un buen consejero. Pero aquí el que va a perdonar el pecado es Dios. A quien tenemos que confesarle es a Dios. Perfecto. Bueno, pastor, entonces el tema de la sangre, que es nuestro tema de hoy, ¿es sí o sí espiritual? ¿La sanidad en la sangre es espiritual o no? Hay enfermedades por falta de mala alimentación. O sea, es como el cuerpo humano si usted no lo cuida. La palabra del Señor dice, Salomón dijo, que la sabiduría te dará larga vida. Entonces, yo he conocido gente que decía, no, comen todo lo que quieran, total. Estamos en tiempo de gracia y no nos va a pasar nada. Dios es poderoso, va a sanarnos de toda enfermedad. Y luego le agarra un ACV, se sube la presión. ¿Por qué? Porque Dios nos dejó su palabra, inclusive cómo alimentarnos en la palabra, porque Dios es un Dios de sabiduría, que se mueve en la sabiduría. Y si usted maltrata el cuerpo, obviamente que el día de mañana el cuerpo le va a pasar la factura. Pero hay gente, Iván, que se cuida en su alimentación, hay gente que vive bien, que es ordenada en su vida alimenticia, pero le agarra una enfermedad. Le agarra una enfermedad. En el caso del SIDA es diferente, Iván. Nosotros hemos tenido muchos casos de gente que se han sanado de esa enfermedad. Médicamente, humanamente es imposible, pero hemos visto gente que se ha sanado y humanamente es imposible, pero cuando Sí. Dios da, en el caso del SIDA es diferente. Claro, la pregunta que me siento obligado de hacer como comunicador, Pastor Emanuel, es ¿por qué unos sí y otros no? Por ejemplo, en cuanto a la sanidad, digamos, en el caso del VIH, de personas con VIH, seguramente tienes la experiencia o la vivencia de encontrar que algunos se sanan y algunos no. ¿Por qué sí, por qué no? ¿De qué dependería? Me encanta tu pregunta, Iván. Mire, es notable, Iván, porque la sanidad del VIH está relacionado con el perdón de Dios. Okay. Acordate cuando estaba, porque el VIH de hoy es una maldición justamente de Dios, Iván, una maldición a consecuencia, porque esa consecuencia del pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 23, la palabra del Señor dice, y la paga del pecado es la muerte, y el regalo de Dios es vida. O sea, si nosotros alteramos las leyes del Señor, obviamente que estamos nosotros tocando fuego y ese fuego nos va a alcanzar en algún momento. Entonces, el VIH de este tiempo es la enfermedad del tiempo de Jesús. El VIH era la lepra. Acuérdate que la lepra en aquel tiempo era una enfermedad incurable. Hoy en día hay tratamiento, hoy en día inclusive hay muchas lepras que se sanan, no, hay otras que no, pero vemos que es diferente hoy en día. En aquel tiempo una persona que tenía lepra era una persona terminal, pecadora, ¿no? Era una persona pecadora que se tenía que apartar del pueblo, no podía vivir cuando estaba la gente normal, no, ellos estaban apartados, en un lugar apartado. ¿Por qué? Porque a ellos se les consideraba como estaban bajo maldición, estaban en pecado. Entonces vemos una historia bíblica donde Jesús iba caminando y se le lanza a un leproso enfrente y le dice, Señor, ¿quieres limpiarme? Le dice, esta es la palabra que toma, ¿quiere limpiarme? Y el Señor le dijo, claro que yo quiero limpiarte, claro que yo quiero sanarte. Y al instante recibió su milagro. Entonces,
La enfermedad del VIH es una maldición a consecuencia del pecado en este tiempo, pero el Señor quiere limpiarte porque quiere limpiarte de esa enfermedad de VIH. Entonces, una vez que una persona que tiene o que sufre de esa enfermedad, consecuencia del pecado, del VIH, confiesa sus pecados, se arrepiente de todo corazón. Iván, mire, todas las personas que yo he orado que se han arrepentido de todo corazón recibieron su milagro. Hemos recibido muchas personas que vivían promiscuamente, perdón la expresión, ¿no? Varias personas homosexuales. Nosotros amamos a ese tipo de gente, le ayudamos, ¿no? Siempre y cuando quieran, ¿verdad? Vinieron prostitutas, ¿no? Que trabajaban en esa línea, gentes travestis que se convirtieron a Cristo y que fueron sanados por el poder de Dios. Ellos fueron sanados, ¿no? Ellos fueron limpiados de esa enfermedad. Entonces, hoy en día le están sirviendo a Cristo. Hoy en día son evangelistas, hoy en día están ahí. Pero yo te quiero proponer algo aquí, mira, que estamos haciendo esto aquí en larecristiana.com. No sé qué posibilidad tienes de repente en algún momento próximamente venir con alguno de ellos y dar un testimonio para que compartan su testimonio. Me parecería de bendición, me parecería lindísimo un testimonio, pastor. Te dejo la inquietud. Sí, me encanta, Iván. Sí, sí. Vamos a invitarles. Vale. Entonces vemos que en la enfermedad del VIH es totalmente diferente. Es alcanzar el perdón de Dios. Una vez que uno alcanza el perdón de Dios, porque a Dios no le engañamos, Iván. Usted puede decir, Señor, perdóname, porque usted quiere su sanidad. Sí, pero si no lo siente de verdad. Si no es genuino. Exacto, sí. Claro, normalmente cuando uno está bajo esa enfermedad, pide de todo corazón, ¿no? Hay gente ya que ya tienen años y como que ya están acostumbrados a vivir, porque se vive, usted sabe que se vive con pastillas, se vive muchos años. Sobrevive. Se sobrevive, ¿no? No se vive, se sobrevive, sí, bien dicho, ¿verdad? Sí. Porque una cosa es vivir, otra cosa es sobrevivir, ¿no? Entonces, pero hay gente que están arrepentidos de todo corazón y Dios lo perdona y Dios lo limpia y los borra totalmente, los borra, ya no sale en sus estudios, ya no tienen nada, se ven sanos, se ven saludables, ya no toman pastillas, están normales, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos ver el perdón de Dios. Entonces, el 90% sí de estas enfermedades, como azúcar en la sangre, colesterol, son herencias de maldición, ¿no? Espiritual, entonces, o sea, un tema espiritual. El 90%, yo creo que el 90% es espiritual. Usted le pregunta. Claro. Pastor, en este momento puede estar alguien que esté pasando por esa situación, que de repente diga, wow, tengo este diagnóstico, lo supe o me enteré hace algún tiempo, qué sé yo, y nunca había visto o había escuchado a un pastor o a alguien hablar acerca de la posibilidad de esa sanación en la sangre. ¿Cuál es tu sugerencia, tu recomendación? ¿Qué deben hacer? ¿Qué deben hacer estas personas, pastor? Yo tengo una en mi canal ahí en YouTube, Pastor Emanuel Insfran. Ahí puede usted ingresar y ponga sanidad de la sangre. Y ahí le va a saltar una oración, pero esa oración para sanidad de VIH. Entonces, también oramos por otros tipos de enfermedades, como todo tipo de enfermedades. En esa oración está ahí. Entonces, usted puede ingresar a hacer esa oración y usted va a ver cómo va a desaparecer. Hemos tenido casos de personas que estaban a punto de apuntarse los dedos, los pies, y Dios lo ha sanado, ha desaparecido ese azúcar en la sangre, se ha puesto normal milagrosamente por el poder de la sangre de Cristo. Entonces, Dios está para sanarnos. Yo creo que Dios va a sanarle si ustedes oran de todo corazón. Si ustedes buscan y hacen esa oración correctamente con la sangre de Cristo, ustedes van a recibir su milagro. Dios conoce su corazón, sí, Dios conoce. Claro. Pero también Dios quiere que oremos, que declaremos la palabra. ¿Sabes cómo funciona esto, Iván? Sí, a ese punto quiero ir, pastor, y no sé si de pronto estamos en la misma página e identificados. Si esto es un acto de fe, ¿cierto? Las personas que recién llegan por ahí, que no conocen del Señor aún, que no saben cómo desarrollar la fe,
¿cuál sería tu sugerencia para ese desarrollo de la fe? Creer en que sí van a ser sanados de cualquier problema que tengan, por ejemplo, en este caso de la sangre, el tema específico de hoy. Sí, uno tiene que creer con todo el corazón. Debemos entender que Dios es poderoso, que Dios no tiene límite, que Dios va a hacer el milagro, que Dios va a sanar, que el milagro no va a ser un pastor, no va a ser una persona, no va a ser un ser humano, va a ser Dios, va a ser la sangre de Cristo. Esa sangre que se derramó en aquella cruz no fue derramada en vano. Esa sangre se derramó para perdón de nuestro pecado y para limpiarnos de toda maldad. Hay un hombre que pagó un alto precio y ese hombre se llama Jesucristo de Nazaret. Ponga su confianza en él, ponga su confianza, ponga. Yo le animo a que usted crea, yo le animo a que usted ponga su confianza, ore con fe y la obra lo hace el Señor. Si usted ora con todo su corazón, el Señor va a escuchar y el Señor lo va a sanar. Dios lo va a sanar, Dios lo va a limpiar de esa maldad, Dios lo va a limpiar, va a perdonar sus pecados y va a devolverle esa salud que todos nosotros necesitamos y precisamos. Hay personas, Iván, que también reciben su sanidad, pero a los 6, a los 1 año, le vuelve, Iván. ¿Por qué? Porque no cambia su estilo de vida, su alimentación. En estos son casos que son gente que no cuidan su alimentación. Entonces, nosotros aquí en Paraguay le llamamos, comen muchas comidas chatarra y comen comidas que no es saludable. Entonces, obviamente van a por tanto, entonces es como que no es espiritual, sino que es algo que ellos tienen que cambiar su estilo de vida. Entonces, una cuestión de conducta, definitivamente. Una conducta, claro, sí. Claro. Entonces, una de conducta. Es así. Claro, ¿no? Pastor, siempre, no sé, Dios ha puesto en nuestro corazón aquí en la Red Cristiana, obviamente, lanzar la red, ir un poco hacia afuera. ¿Qué le podemos decir a esas personas que recién estén llegando o viendo por primera vez la Red Cristiana y dicen, ¿y cómo es orar? Orar, o sea, ¿cómo es orar? Porque, ok, nosotros de alguna manera lo hemos entendido, tenemos la gracia de Dios, la bendición de entenderlo, saber que orar de repente es dialogar con Dios, con Jesús, pero ¿qué sugieres tú para esas personas que recién por ahí están buscando cómo orar? ¿Cómo orar? La palabra orar viene de la oratoria, o sea, es el arte de hablar. Es un arte de hablar, es como que usted está hablando con una persona. En este caso, la persona es Dios. Y es fácil acercarse a Dios porque dice la palabra que el que se acerca a Dios humildemente, Dios pone su atención. Orar es el arte de hablar. Es como que yo estoy hablando contigo, Iván. En este momento yo estoy orando contigo. Yo estoy orando contigo, vos estás orando conmigo. Cuando vos me hablas, vos me estás orando. Es para que puedan entender mejor. Es una comunión. Es una comunión de dos personas. Yo me inclino, confieso al Señor mis debilidades, le pido su ayuda, hablo con Dios y dejo todo en sus manos, le comento mi necesidad. Y es tan simple como hablar con una persona, es tan simple como relacionar. Y cada persona tiene su forma de orar, cada persona tiene su forma de expresarse, cada persona tiene su forma de derramarse delante de Dios, de pedir a Dios. En este caso nosotros estamos aportando, ¿verdad?, recursos espirituales, perlas del cielo, revelación de Dios. ¿Qué palabras tú tienes que usar para sanarte específicamente del problema de la sangre? ¿Verdad? Entonces estamos aportando un nutriente más a tu oración para que tu oración tenga fuerza, para que tu oración tenga fortaleza. Entonces orar es lo más fácil. Orar es tan simple. Mateo capítulo 6, versículo 6, dice el Señor en su palabra, entra en tu cuarto a solas y habla a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Entonces, es buscarle a Dios en un tiempo de intimidad, un 10 minutos, 15, 20, media hora, no sé. Gloria a Dios, si 1 hora, los discípulos no podían orar 1 hora. Entonces, sí, no es fácil. No es fácil, ¿no? Para ser sinceros. No podían orar 1 hora. Así es, Iván. Amén. En la presencia del Espíritu Santo todo es posible. Es diferente, todo es posible, sí. Pastor, esto del tema de la sangre, la salud en la sangre, lo acabas de decir. Hay muchas formas seguramente de estar con el problema de salud en la sangre, pero algunas de ellas tienen que ver con la conducta, ¿no? Con el carácter, con la forma de vida sexual, etcétera. Y cuando se está en pecado, cuando uno está equivocado, cuando uno ha tomado decisiones que no son, etcétera,
creo que lo asaltan los temores, el temor de repente, y pienso yo que habrá personas que dicen, no, yo no me acerco a Dios porque Dios lo que va a hacer es que me va a castigar, me va a dar látigo, tal vez como ser humano que es normal, piensa que hay como un castigo más bien y prefieren no acercarse a Dios tal vez. ¿Qué tienes para decir con respecto a eso, pastor? Bueno, eso es un error del ser humano, porque Dios es un padre, Iván. Dios es un padre. Dios te dijo, no, no corras. Es como que tú tengas un niño de 3 años y tú le digas, no corras porque te vas a caer. Y tú bien sabes que vas a correr y se va a caer y sabes que se va a caer 10 veces todavía. Pero tu tarea es decirle, no lo hagas hasta que aprenda. Entonces nosotros somos así. Dios nos mira así. Y hay veces que nosotros cometemos errores como seres humanos hasta que aprendamos, nos golpeamos la cabeza, nos golpeamos, nos tropezamos. Y Dios te mira como un pequeño, como un niño. Dios no te mira como una persona, no, Dios te mira con amor. Dios está esperando que tú te acerques, que tú confieses tus pecados, porque el Señor sabe que Él no quiere que cometas tales errores porque te va a hacer mal, porque no es lo correcto, porque Él quiere lo mejor para ti. Es como un padre que te está diciendo, no te conviene eso, no te conviene porque te va a hacer mal, porque a la larga te va a hacer mal. Entonces, ese es el error. Entonces, Dios te habla de esa forma, Dios te habla con amor, con misericordia. Acuérdate que la palabra del Señor dice que su misericordia es extremadamente grande. Pero esa es una mentira del enemigo, Iván. Muchas veces el enemigo, el Dios de este siglo, como dice su palabra, ha cegado el entendimiento. Es un problema del entendimiento. Son fortalezas mentales que el enemigo pone para que nosotros no nos acerquemos a Él, para que nosotros no le busquemos a Él. Yo quiero decirle a toda esa gente que dice, no, que tengo miedo de Dios, que Dios no me va a perdonar, o que no quiero jugar con Dios porque yo soy débil, y por eso tienes que acercarte a Dios, porque Dios sabe que eres débil y Dios quiere ayudar a tu debilidad. Dios quiere sacarte de esa condición, porque ciertamente, Iván, todos somos débiles. No hay una persona que diga, yo soy fuerte. No. Eso fue, Pedro le dijo, no, yo no te voy a dejar, Señor, voy a morir por ti. Jesús les mira y dice, 3 veces. Y antes de que cante el gallo, o sea, dentro de poquito me vas a negar, en unas horas más me vas a negar 3 veces. Entonces, yo digo que somos así como Pedro, Iván. Nosotros decimos, no, está aquí. No. Tú tienes que saber que el que te va a sostener es Dios. El que te va a mantener firme es Dios. Porque todos somos débiles. Ahora, en el Señor somos fuertes. En el Señor nos fortalecemos. En el Señor salimos de esa condición de pecado. Porque el hombre está viciado. El hombre, la carne está viciado. Ahora, el Señor cambia nuestra naturaleza cuando venimos a Él. Dios empieza a limpiarnos todo pecado. O sea, el león que le encantaba comer carne, ahora ya el león sabe comer pasto, ya entiende que no era solamente carne, sino que también hay pasto. Entonces cambia su naturaleza, es automático, porque la obra no es nuestra, la obra es del Señor en nosotros. Amén. Así es, Iván. 2 preguntas tengo por aquí el interno. Dice la primera, si hay algún testimonio de sanidad con leucemia, que también es un problema en la sangre. Si tienes de repente algún testimonio. Y tenemos la otra, testimonio. Qué lindo. Testimonio, sí. Y la siguiente pregunta es, si después de la sanidad, de encontrar ese milagro, la persona debería o no regresar al médico para verificar o no, o simplemente creerlo. No, usted vaya al médico que le haga su análisis y que usted vea claramente que usted no tiene nada, que va a desaparecer. En particular, un testimonio muy fuerte que me pasó con mi hermano. Mi hermano Dani entró en una depresión. Él está en Brasil en este momento, ¿verdad? Trabaja en Brasil. Y entró en una depresión, tuvo un problema y él 2 años estuvo así y le agarró leucemia. Estaba flaco. El doctor le da 1 mes de vida. Le dice que se prepare, que prácticamente no había caso. Yo recibo esa información en mi espíritu, pero sin que él le cuente a nadie, porque él no quería contar, no quería que nuestra madre sepa, ¿no? Causar dolor, exacto. Causar dolor, pero yo recibo de parte de Dios, me dio un sueño que él estaba pasando. Le llamo y me cuenta. Entonces yo envío una oración
hago una oración con la sangre de Cristo, porque yo ya recibí esa revelación. Y en 7 días, él empezó a recuperar la plaqueta. Y en 7 días se hizo su análisis y el doctor se sorprendió. ¿Pero qué hiciste? Le dice. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, era increíble lo que le estaba pasando. Entonces, él está sano, está gordo ahora, no tiene nada, ya Dios le sanó. ¿Por qué? Porque Dios sana. Obviamente que Dios también usa los autores, usa el alimento, o sea, uno tiene que poner de su parte. En este caso, si él usa mi alimentarse, y Dios va a hacer esa parte imposible que nosotros no podemos hacer. Así es, Iván. Perfecto, pastor. Para finalizar este importantísimo tema, y gracias nuevamente, pastor Emanuel Insfrán, desde Paraguay, ¿qué te parece si una oracioncita oramos Amén. por las personas que estén pasando por aquí, que estén atravesando por eso, o que tienen familiares que están viviendo algo así, pastor? Sí. Si te parece, yo creo que va a ser de bendición para muchas personas. Una oración breve. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, todos los que están ahí detrás de esta cámara, en el nombre de Jesús, quiero que cierren sus ojos y digan conmigo: Señor Jesús, confieso con mi boca que soy pecador, creo en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos. Señor Jesús, tu palabra dice que por tus llagas fuimos curados. No dice que vamos a ser sanados, sino que dice que ya fuimos curados. Y yo recibo esa sanidad en mi sangre por el poder de tu sangre. Señor Jesús, tu palabra dice, primera de Juan capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos, diga conmigo: yo recibo el poder de tu palabra. Ponga su mano de esta forma, así, vamos, a ver, de esta forma, así ponga su mano. Y lo que me están viendo, esto va a ser algo sobrenatural. Hay gente, usted va a escribir su milagro, porque usted va a sentir que un ángel le va a clavar en esta zona, usted va a sentir un pinchazón. Y hay gente que va a sentir 2 pinchazones, la derecha y la izquierda. Esto es profético. Usted va a sentir literalmente, la gente que está enfermo va a sentir, porque hay ángeles que van a llegar hasta donde usted está. Mire, hay ángeles que van a llegar hasta donde usted está y le va a hacer una transfusión de sangre. Hay gente que van a recibir transfusión de sangre. Va a entrar por un lado y por otro lado va a salir. Esto es para que ustedes crean que ustedes son sanados. Esto es para que ustedes crean que ustedes van a ser sanados. Quiero que pongan así su mano y voy a orar. Cierre sus ojos ahí donde están. En el nombre de Jesús, que un ángel vaya donde están estos enfermos. Que cantidades de ángeles salgan de este portal en el nombre de Jesús, que es un Betel, donde hay una escalera, donde suben y bajan ángeles. Ahora ángeles del Señor son distribuidos por todo el mundo, donde quiera que se encuentre. Usted, en el nombre de Jesús, a la voz de 3, usted va a recibir su milagro en el nombre de Jesús. 1, 2, 3. Ahí está. Hay un ángel que le da un pinchazón. Es como un pinchazón, una vacuna. Y le está inyectando la sangre de Cristo. Ahí está. Una gota de la sangre de Cristo basta para que usted quede sano de toda enfermedad, de toda su dolencia, de todo ese dolor que usted está padeciendo. El poder de la sangre de Cristo. El reino de los cielos se extiende allí donde tú estás. Allí en Estados Unidos, allí en México, allí en Argentina. Me está mostrando el Señor, ahí en Colombia, ahí en Ecuador, ahí en Costa Rica. Todos esos lugares. Hay una cantidad de ángeles que están llegando y le están inyectando en todo Paraguay. Le están inyectando en todo Paraguay. Le están inyectando a la voz de 3. 1, 2, 3.
recibe su milagro. Ahí está. Hay gente que sienten como le tiembla la mano porque están recibiendo sangre de Cristo. En el nombre de Jesús sean sanados y toda enfermedad de SIDA, VIH, se limpia en esta hora. Todos los que estaban padeciendo de SIDA, sale de su médula ósea ese espíritu de enfermedad, de SIDA, de VIH, sale, se desprende ahora en el nombre de Jesús, sale de su médula ósea. Es una orden que estamos dando por el poder de la sangre de Cristo. Esas personas que tienen colesterol, desaparece ese colesterol. Todos los que tienen azúcar, todos los que padecen enfermedades de la sangre, transmisiones vía sexual, todas esas transmisiones vía sexual de la sangre, todo eso son limpiados, son sanados. Todo leucemia, ahora en el nombre de Jesús, todo cáncer en la sangre, todo cáncer en la sangre, lo que los doctores dicen, ya no hay nada que hacer. Dios empieza a tocar, sanar esa enfermedad, desaparece toda esa enfermedad. Todos son limpiados por el poder de la sangre. Todos son limpiados. Como Cristo sanó al leproso, hoy Dios te está limpiando de toda maldad. Dios ha perdonado tus pecados y Dios te limpia de toda maldad. En el nombre poderoso de Jesús te declaro sano. Ahí está. Sigo viendo que hay gente que sigue recibiendo el pinchazón. Sigo viendo ángeles que se están dispersando. Ángeles en el nombre de Jesús. Ángeles que se están dispersando en el nombre de Jesús. Y reciban esta hora su milagro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, Iván. Gloria a Dios. Gracias e intercedemos en oración por esa sanidad de todos los amigos y amigas que pasen por aquí, por la red cristiana. Muchas gracias, queridísimo pastor Emanuel Isfrán. Creo que es de bendición todo esto que se hace con el corazón, ese corazón de Cristo en nuestras mentes y también en nuestras vidas, buscando esa sanidad. Esa es la verdadera intención de nuestros corazones, que encontremos todos esa sanidad en el poderoso nombre de nuestro amado Jesús de Nazaret. Pastor, queremos que escriban y van ahí su milagro, que cuenten claro. su milagro. Yo recibí un milagro y que cuenten, yo recibí el pinchazón del ángel, yo lo he recibido, yo lo he sentido. Cuéntalo ahí, cuenten su milagro. Vayan a hacerse sus estudios, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios está, la sangre de Cristo está vivo, el Señor ha recibido y todo lo que han escuchado ha llegado, el poder de Dios ha llegado y ustedes van a recibir su milagro en el nombre de Jesús. Amén, Iván. Sí, te escucho. Amén. Amén. El poder de la oración y el poder de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Qué lindo, de verdad, qué bonito, qué importante todo esto. Pastor, ¿en dónde te consiguen los amigos y amigas de la red cristiana que pasan por aquí por YouTube? Amén. Nuestro número aquí de Paraguay, el código de Paraguay es más 595. Ese es el código. 595 985 522 487. Más 595 985 522 487. Eso es nuestro WhatsApp. Con gusto vamos a orar por ello. Con gusto vamos a atenderle. Con gusto. Ahí pueden dejarnos un WhatsApp. Le vamos a responder. Estamos en YouTube como Pastor Emanuel Isfrán. Ahí puede entrar y darle me gusta y suscríbase en el nombre poderoso de Jesús. Y también estamos como Iglesia Casa de Restauración para todas las naciones en Facebook. Ahí hacemos las transmisiones en vivo de los cultos. Si ustedes quieren participar de los cultos, entre ahí en Facebook, Iglesia Casa de Restauración para todas las naciones, y ahí usted va a poder disfrutar de las bendiciones de la palabra de Dios que estamos transmitiendo en vivo los cultos. ¿En qué día transmiten los cultos en vivo? ¿Qué días son? Los cultos, martes tenemos 2 cultos, 5 de la mañana, 3 de la tarde, hoy miércoles tenemos 19 horas, o sea, de aquí a 1 hora van a estar en vivo el culto, de 1 hora y 10 minutos. Esto para los miércoles, ¿no? Para los miércoles. Viernes a las 3 de la tarde, sábado, viernes establecimiento, sábado para jóvenes, 18 horas, hora de Paraguay,
Domingo tenemos 2 horarios, culto central, las 8 de la mañana y las 19 horas. Esto en vivo. Estos cultos son en vivo a través del canal de YouTube. A o de través Facebook. del canal de Facebook. Ah, Muy de pronto Facebook. vamos a estar transmitiendo también por YouTube. O sea, a través de Facebook en Iglesia Casa de Restauración para todas las naciones. Así es. En vivo, perfecto. Amén. Bueno, mi querido pastor Manuel Isfrán, allá en Paraguay, un abrazo para ti. Gracias. Gracias a Dios gigante por tu vida y por la vida de tu ministerio, la iglesia, de tus familiares, amigos, de todo ese grupo que te acompaña allí en Paraguay, pastor. Gracias nuevamente, de verdad, por estas oraciones y por estas enseñanzas. Un abrazo para ti. Otro abrazo para vos también, para la pastora Claudia y para todos los oyentes. Bendiciones. Bendiciones. Fue un gusto. Es igualmente un gusto para nosotros. Si ustedes aún no se han suscrito a la Red Cristiana, pues les invitamos cordialmente para que lo hagan. Es simplemente hacer clic en inscribirse y es facilito. Tocar la campana también, esa campanita te va a permitir que estés siempre recibiendo las señales de alerta de los contenidos que subimos aquí en la redcristiana.com y que esperamos sigan siendo de bendición para todos ustedes. Para apoyar el canal de la Red Cristiana, puedes dar clic en el botón Join y unirte como miembro de la Red Cristiana o simplemente dar clic en super gracias de cualquier video, así como este, para apoyar a la Red Cristiana. Y para respaldar nuestro ministerio, gracias por hacer donaciones en vivo aquí en el chat, directamente o por medio de Zelle o PayPal a clsabogal@gmail.com. Muchísimas gracias y muchas bendiciones por ello. Y a propósito de nuestra productora, Claudia Sabogal, la pueden encontrar en su canal de diosentusfinanzas.com en YouTube, Instagram y en Facebook. Es un canal muy recomendado por la Red Cristiana con esos tips, esos datos importantes de Dios y de las finanzas que tienen mucho que ver con nuestra vida. Así que diosentusfinanzas.com y nuestra productora Claudia Sabogal. A nombre de todo este grupo de trabajo, de esta familia de la redcristiana.com, Pastor Manuel Isfrán, amigos y amigas de Paraguay, seguimos trabajando juntos para continuar alcanzando almas para Cristo. Bendiciones para todos. Bendiciones. Gracias, Juan. Muchas gracias. Chao.